Bendiciones, mis amados hermanos. Hablar en lenguas, mis amados, es tener la facultad de hablar, de que tu espíritu hable con Dios directamente. Nuestro entendimiento no tiene nada, ahora sí que en qué meterse ahí. Es un idioma que tú utilizas para hablar directamente con Dios, tu espíritu. Vemos que muchas personas quieren saber sobre este tema, el hablar en lenguas. Eso lo puedo ver porque pues muchas personas han visto el video que anteriormente eh, yo hice sobre el hablar en lenguas y el don de hablar en lenguas. Y veo que todavía hay algunas cositas que dejé al aire, ¿verdad? Algunas preguntas que todavía no contesté. Bueno, el deseo de mi corazón es eso, contestar esas preguntas. Una de las preguntas que algunas personas se han hecho es sobre que cuando ellos hablan en lenguas se les vienen palabras muy raras y que ellos tienen miedo pues, a mencionarles. Y eso pues es obvio, ¿verdad? Porque si tú no entiendes lo que vas a decir, entonces tú prefieres mejor no decirlo. Pero aquí es donde viene la bendición de ser lleno del Espíritu. Tú tienes que, dicen la palabra, que abre tu boca, que yo la llenaré, dice el Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu, si tú estás metiéndote en el Espíritu Santo, lees la palabra, oras, le cantas a Dios, lo buscas su presencia, entonces estás buscando la llenura del Espíritu. Entonces, si tú en medio de la adoración, en medio de la comunión que tienes con el Espíritu Santo y con el Padre, con el Hijo, eh, llegas a sentir en tu corazón, en tu mente, el deseo de hablar cosas que tal vez no entiendes. Entonces, ahí donde a veces uno tiene miedo. A veces uno piensa, no, es que esas palabras se las escuché una vez al hermano tal o en una predicación, yo escuché que el que estaba predicando empezó a hablar en lenguas y esas mismas palabras las quiero decir, pero tengo miedo porque pienso que es una mentira o que no son de Dios, porque son palabras que yo ya las tengo en la mente, ¿verdad? Y entonces, miren, y eso pues en sí uno diría pues ya está prefabricado, porque lamentablemente también hay hermanos que hacen eso. Ven que un hermano dice unas palabras, entonces él piensa que decir esas palabras ya por eso está hablando en lenguas, y no es así. Miren, el asunto es este. Cuando llegó por primera vez el Espíritu Santo a hablar por medio de alguien fue en Isaías. El profeta Isaías habló en lenguas. Eso lo podemos ver en el capítulo 28, versículo, creo que es el 9, versículo 9 al 11, en donde él empieza a decir que Dios le va a hablar al pueblo por medio de lenguas, por medio de bebés, por medio de lengua de gente extranjera, con idiomas que ellos no comprenden. Y empieza a decir Sau la Sau, Cau la Cau, Ser Sam. Entonces, algunas traducciones lo ponen mandato sobre mandato, otros Babi Bibobu o A, B, C, D, F. O Babi Bibobu, y lamentablemente afectaron muy grandemente la interpretación real que decía ese versículo, porque verdaderamente no tenía explicación, porque no tenían congruencia, porque no era ningún idioma, no era ni hebreo, ni griego, ni arameo, era simplemente palabras maldichas, palabras que no tenían interpretación, pero lamentablemente pues no sé qué les habrá pasado y se inventaron esas cosas. Pero bueno, pero fue Isaías. Isaías fue, por lo menos en lo que yo he leído, fue el primero en hablar en lenguas. Y ahora,
vemos que el Señor Jesucristo dijo que el reino de los cielos se ha acercado a nosotros y que los que creían en Él expulsarían demonios como también iban a hablar en nuevas lenguas. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 5 al 8. Y cuando llega por primera vez, ahora sí, de lleno el Espíritu Santo, ahora sí a la iglesia, al cuerpo de Cristo, fue en Hechos capítulo 2, versículo 6, bueno, del 1 hasta el 13. Bueno, todo el capítulo habla sobre eso. Y vemos cómo el Señor dice que cuando todos estaban en el aposento alto, orando en la comunión unos con otros, amándose unos a otros, amando a Dios, adorándolo y buscándole todos en comunión, llegó el Espíritu Santo. Dice que un ruidoso se metió por la ventana y por las paredes, o sea, así lo invadió un ruido. Y luego dice un viento. Y después dice lenguas de fuego. Fueron repartidas a cada cabeza de los que estaban ahí y empezaron a hablar en nuevo lenguaje que el Espíritu Santo le daba a cada uno según para que ellos se pudiesen hablar. Bueno, dicho esto, vemos que no es, miren, es el sonido, es el aire que sale. Por eso vemos que algunos hermanos cuando hablan en lenguas y tienen el don de interpretar, empiezan a decir, Saula Cau, Caula Cau, Ser San Ser. Así dice el Señor, pueblo mío, yo te amo. Y después, en otra canción, el mismo hermano dice las mismas palabras, Caula Cau, Seula Seu, ¿verdad? Dice las mismas palabras y de repente dice, así dice el Señor, pueblo mío, necesito que te arrepientas. Y nosotros nos quedamos pensando, dice, caray, pues si esas palabras que dijo el hermano son las mismas palabras que dijo la otra vez, pero ahora las interpreta de diferente manera, ¿cómo puede ser eso? Y aquí viene la respuesta, que no son las palabras las que utilizamos cuando hablamos en lenguas, la que nosotros interpretamos, sino es el sonido, el aire que sale ahora sí que el feuma, el neuma del Espíritu Santo y de nuestro espíritu que hablan, las que son interpretadas, no las palabras. No las palabras, porque dice ahí en Hechos que el Espíritu Santo le daba a cada quien un lenguaje para que se pudiera, ahora sí, hablar. Pero entonces viene siendo el sonido de nuestra voz. No las palabras, es el sonido. Es esto. Eso. Ahí no dije ninguna palabra, eso es lo que se interpreta. El, el aire, el viento que sale de nuestra boca es lo que se interpreta, no las palabras. Por eso algunos hermanos que tienen el don de hablar en lenguas y de la interpretación dicen las mismas palabras y significan diferentes cosas. Por lo mismo, porque lo que se interpreta no es las palabras, sino el sonido, el aliento y el fuego del Espíritu Santo, que da cada quien según la interpretación, ¿verdad? Pero bueno, eso quiere decir cómo proviene qué es del Espíritu. Tú no puedes estudiar esas palabras, porque no significan nada, sino es el aliento de vida que sale de nuestro corazón, que habla directamente con Dios. Y miren, también, el hablar en lenguas es diferente al tener el don de hablar en lenguas. El hablar en lenguas es la señal de que una de las señales de que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo y que estás en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, el don es la facultad que el Espíritu Santo le da al hermano, a la hermana que habla en lenguas, en
en poder no solamente hablar en una lengua espiritual, sino también una angelical y como también una humana. Esos hermanos que tienen ese don pueden hablar tanto en chino, japonés, así diferentes idiomas, ah, sin siquiera haber estudiado, como también pueden hablar un idioma angelical. Yo he tenido la oportunidad de ver personas con ese don. Yo conocí a una tía mía que no sabía nada de inglés y de repente yo la escuché estar hablando en inglés. Es porque y le estaba hablando directamente a alguien, ¿verdad? A alguien que hablaba inglés personalmente. Entonces yo vi eso. Entonces, por medio de eso yo entendí esto, que es el don de hablar en lenguas, que no solamente es hablar un balbuceos, sino es tener la facultad de poder hablar diferentes idiomas humanos, espirituales y angelicales. Ese es el don. Y miren, también es importante que el que tiene ese don también las pueda interpretar. ¿Por qué? Porque él puede estar hablando en chino, puede estar hablando en ruso, puede estar hablando angelicalmente, pero no entender lo que dice. Y ahí sí es necesario de que entienda. Porque esas personas que tienen ese don no se pueden controlar. Entonces, como no se, bueno, sí se pueden controlar, pero como es el espíritu el que está hablando a través de él, ellos empiezan a alzar su voz y empiezan a decir, Saul Lacao, Ser Salsem, pero a una voz alta. Pero si no tiene el don de la interpretación, más que ser de bendición, deja algo inconcluso. ¿Por qué? Porque está hablando en lenguas fuertemente, pero no las interpreta. Y si no hay nadie que las interprete, entonces el pueblo se queda sin edificación y se queda sin bendición. Entonces de nada sirvió ese don. Por eso el que tiene el don de hablar el de hablar lenguas, tiene que rogarle al Señor que también le dé el don de la interpretación, para que así, si Él está alzando su voz, pueda interpretarla. Por eso, eso también es algo importante. Si uno escucha a un hermano que empieza a hablar en lenguas y de repente dice, así dice el Señor, no está profetizando, no, está interpretando lo que anteriormente habló en lenguas. Y entonces ese hermano tiene el don de hablar en lenguas como el don de la interpretación. Eso es bonito. Y porque el profetizar, ese es otro asunto. Pero no me quisiera meter, para no ser tan largo el video, en eso. Bueno, eso es la diferencia entre el hablar en lenguas y el don de hablar en lenguas. Espero y se haya entendido lo más posible. Bueno, también el hablar en lenguas, se tiene que hablar en lenguas porque es una señal de que has sido bautizado en el Espíritu, que estás en la llenura del Espíritu y también que crees en el Señor Jesucristo, y también es una señal de que eres parte del reino de los cielos. Para conquistar antes, o bueno, todavía ahora, cuando una nación conquista a otra nación, lo que hace lo conquista con guerra, pero también lo conquista intelectualmente. Por eso vemos que Nabucodonosor, cuando conquistó Israel, empezó a agarrar a la gente más inteligente y les empezó a enseñar el idioma de los caldeos. Entonces, vino el Señor Jesucristo, nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, arrepiéntanse, ¿verdad? Entonces, vino el Señor y dije, miren, ustedes han sido conquistados por el poder del reino de los cielos. Ahora, es necesario que ustedes hablen el idioma del reino de los cielos. Entonces, por eso, todos nosotros debemos hablar en lenguas, todos. Por eso todos deberíamos de pedirle al Espíritu Santo que nos bautice, que nos llene que nos llene pues de él para poder hablar en lenguas.
Miren, y lo importante de hablar en lenguas, porque miren, mucha gente no quiere hablar en lenguas por lo que dice el apóstol Pablo, que yo prefiero hablar palabras entendibles que 1000 palabras en lenguas, porque así las personas que me escuchan pues son edificadas. Pero si yo nada más hablo en lenguas, pues el único edificado es mi espíritu, porque ni siquiera mi entendimiento entiende lo que digo. Por eso, y aquí viene el asunto, no quiere decir que hablar en lenguas no sirva de nada, sino el apóstol Pablo lo decía porque había muchos que hablaban en lenguas, pero no tenían pero ellos creían que era necesario alzar su voz, que todos lo escucharan. Pero como el apóstol Pablo miraba que había un desorden, que todos empezaban a hablar en lengua y alzar su voz, y nadie tenía el don de la interpretación, y nadie tenía el don de hablar en lenguas, sino solamente la gracia de hablar en lenguas, entonces él puso un orden. A ver, ustedes piensan que por hablar en lenguas están edificando en la iglesia, y discúlpenme, pero no es así, porque lo único que hay es un relajo. Pero pero claro, no impidáis que no hablen en lenguas, sino el que habla en lenguas, que hable para sí. O sea que si tú estás hablando en lenguas, empieza a decir Saulacau, pero con una voz que solamente tú escuchas. Porque si alzas tu voz, los demás van a estar esperando la interpretación. Pero si no tienes la interpretación, entonces estás estorbando, pues. Como en cosas tan bonitas, si uno no tiene cuidado, en vez de edificar, uno está destruyendo o estorbando. Por eso, hay que entender muy bien este concepto, la diferencia entre el hablar en lenguas y el don de hablar en lenguas y la necesidad de la interpretación, no de la traducción. ¿Por qué? Porque la traducción es decir, una palabra, traducirla en la original. Es decir, butterfly es mariposa en español, butterfly es en inglés, mariposa en español. Pero si esa es la interpretación. Butterfly es mariposa. Interpretación. Traducción. Mantequilla volante. Mantequilla voladora. Esa es la traducción. Porque butter significa mantequilla y fly significa volar. Entonces, mantequilla voladora. Él sería la traducción. Pero la interpretación es mariposa. Eso es por eso vemos que algunos hermanos que tienen el don de hablar en lenguas y la interpretación dicen las mismas palabras. ¿Por qué? Porque no están traduciendo lo que dicen, sino están interpretando lo que dicen. Bueno, por eso, si tú perteneces al reino de los cielos, es necesario que hables en lenguas. No tengas miedo. Si de repente llegan palabras que tú se las escuchaste a otro hermano, no, es que yo siento que esas palabras no son de Dios, porque yo se las escuché a ese hermano y yo siento que las quiero decir. Miren, pero si tú estás en la llenura del Espíritu, si tú estás en la comunión del Espíritu y el Espíritu Santo te pone palabras que no entiendes en tu mente, tú dilas. ¿Por qué? Porque nada malo va a salir si tú estás dentro de la presencia de Dios. Dios no te va a dar algo que te cause temor o daño. Por eso hay muchas personas que tienen miedo a esto, a hablar en lenguas. Tienen mucho miedo a hablar. Por lo mismo, porque no las entienden. Y lo que el humano tiende a hacer cuando no entiende algo es tenerle miedo, como también tenerle asco. Y lo podemos ver en Hechos, ¿verdad? En Hechos capítulo 2, el versículo 13 nos dice que habían muchos que se burlaban de los que estaban hablando en lenguas y decían, estos están borrachos. Entonces, hay gente que no hablan en lenguas porque no se han metido en la llenura del Espíritu Santo. Entonces, cuando escuchan a alguien hablar en lenguas, profetizar o en la interpretación o con el don de hablar en lenguas, empiezan a decir, no, estos están borrachos, estos están locos. Entonces son personas que no han tenido, están amargados.
O sea, por eso, si tú no hablas en lenguas, si tú no profetizas, si tú no tienes el don de hablar en lenguas, y si tú no tienes el don o ningún don, y cuando tú escuchas, sientes como una repulsión. Es más, tal vez hasta te sientas, tal vez estás en la iglesia y escuchas que alguien está hablando en lengua, entonces es el momento de irme al baño o es el momento de sacar el celular y no. Si tú haces eso, si tú te sientes como una repulsión, como que no entiendes, como que te cae mal, entonces te falta estar te falta estar en la llenura del Espíritu. Te falta meterte en la comunión con el Espíritu, para que esa manera tú también te metas y fluyas en el Espíritu y hables en lenguas, tengas el don de hablar en lenguas, tengas el don de profetizar, el don de interpretar y los demás benditos de los 18 dones del Espíritu. Por eso es uh, la necesidad de hablar en lenguas. Si tú no hablas en lenguas y tal vez tú no quieres hablar en lenguas, entonces porque no estás en la llenura del Espíritu. Porque si estuvieras, desearías con todo tu corazón hablar en lenguas. Por eso, si tú en este momento no deseas hablar en lenguas, yo te invito a que le pidas al Espíritu Santo a que te meta dentro de él y te bautice y hables en lenguas. Porque eso no beneficia a tu intelecto, no beneficia en tu naturalidad, sino beneficia directamente a tu espíritu, porque tu espíritu se comunica directamente con Dios sin intermediarios. Es como nuestro espíritu, es como nuestro padre, nuestra madre dentro de nosotros. No es, pero lo voy a poner de esta manera. Si un hijo, si un niño llega delante de, supongamos, de su papá y le dice, papi, papi, necesito una bicicleta nueva. Y el papá tiene el dinero para una bicicleta. Pero llega la mamá y dice, no, él no necesita una bicicleta. Ya tiene una bicicleta y se la acabas de comprar el año pasado y todavía está buena y todavía él está en el tamaño. O sea, no necesita una bicicleta. Lo que él necesita son calzones, son calcetines, es ropa. Porque toda ella la tiene agujerada, ya tanto que usa la bicicleta ya se raspó los pantalones, es lo que necesita él. No necesita bicicleta, él necesita ropa. Entonces el papá no va a escuchar al niño, es obvio, porque ya tiene una bicicleta, no necesita bicicleta, lo que necesita es ropa. Entonces eso es lo que hace nuestro espíritu. Nuestro espíritu le pide a Dios directamente lo que verdaderamente necesitamos. Y ahí por eso nuestra mente no se mete en eso. Porque tal vez nosotros le decimos, Señor, necesito un nuevo trabajo, Señor, necesito ganarme la lotería, Señor, necesito esto. Pero verdaderamente el Espíritu que discierne la mente del hombre le dice, Señor, lo que éste necesita es buscarte más, lo que éste necesita es dejar ese pecado que no lo deja. Y es lo que dice nuestro espíritu a Dios. Por eso, la necesidad de hablar en lenguas es muy grande, porque ahí tu espíritu habla directamente con Dios para pedir lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Por eso, anhela hablar en lenguas, anhélalo con todo tu corazón, búscalo. Y cuando tengas esa bendición de hablar en lenguas, si quieres el don de hablar en lenguas, también pídeselo. Y de la interpretación, tienes que pedírselo si pides el don de hablar en lenguas. Bueno, creo que esto pues despeja algunas dudas y aquí tengo muchísimas cosas que decirle, pero siento yo en mi corazón que abordé algo más, ¿verdad? Algo que espero sea de su bendición. Si hay algunas más preguntas que tengan sobre este tema, ustedes ahí pónganlo en los comentarios. Antes de despedirme, me gustaría también decirles algo. Este, bueno,
en otros temas se lo platicaremos. Que el Señor los bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, mucha paz. Bendiciones.